Bueno, este es el trabajo, también en mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, este es el trabajo que hizo Maxi, y Maxi nos va a ir contando un poco, quiere que agrande un poquito la tipografía, ahí. ¿Nos va a contar un poquito, Maxi, cómo fuiste encarando esto? Bueno, en la primera consigna, ¿qué países tienen datos faltantes? En realidad lo primero que se me ocurrió es ver cómo está ese data frame, digamos cuáles son los datos que tienen data frame. Con el info podemos ver si tiene datos nulos o no nulos en realidad. Entonces supuse que obviamente estaban todos con un número y había algunos que tenían menos, eran las columnas donde había datos faltantes. Ujú, Entonces ujú. después, un poco a partir de lo que habíamos hablado en la clase, que básicamente eran los mismos, eran los datos que no estaban en Medium y que era hombre-mujer, bueno, le pedí a más abajo listar los países que tuvieran el variant medium y que fueran nulos, la población masculina o la femenina. Bien, ahí hay que destacar esto. Observen cómo él jerarquizó la operación lógica, el OR, que es el carácter, es el pipeline, se le suele llamar también, es como la barrita vertical, es para hacer OR, y el ampersand es para hacer AND. Y como él quería que se dieran dos condiciones, que el tipo de medición de la que hablábamos fuera la medium y que algunas de las dos poblaciones, ya sea la masculina o la femenina, estuvieran en nulo. Quería quedarse con todos los registros que reunieran estas dos condiciones, ser medium o, perdón, y al mismo tiempo, ser masculino o femenina con nulo. ¿Tá? Por eso el método isNull, eh, la función isNull devuelve ese valor lógico de true cuando el dato es nulo y fue lo que utilizó Maxi. ¿Mm? Entonces, ¿qué genera esto? ¿Quién me diría qué es esto? Este único que dice acá. No Maxi, el resto, ¿no? ¿Qué tipo de objeto será ese único? ¿Un array decís, tipo de objeto? ¿Cómo? O sea, decís que qué tipo de objeto te referís a que va a ser un array. Claro, ¿qué es único? ¿Es un array? ¿Les parece que es un array? Una serie. Es un data frame. Claro. Fíjense ustedes que este que se llama dfpop era un data frame, porque es el nombre con el que él importó acá arriba antes que todo, generó el data frame a partir de los datos que había en el CSV, ¿no es cierto? De hecho, si corremos esta celda sola y pongo así, ¿eh? Observen que la salida es el data frame completo. ¿Está bien? dfpop es el data frame completo, tal y cual vino del archivo de datos. ¿Mm? Entonces, cuando él acá abajo hace esta instrucción, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa cuando al data frame uno le pone adentro de los corchetes una serie booleana? ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Un montón hablamos de esto. Toda esta expresión va a dar como resultado una serie booleana, es decir, una serie. ¿Mm? Si ustedes lo quieren ver, lo pueden ver así. Simplemente pego acá arriba lo que estaba adentro del corchete, ¿ven? Y corro esta serie, fíjense lo que obtengo. Una serie de valores booleanos. Tiene el número de índice y tiene el valor. Que va a ser falso o verdadero. Aquí se ven todos falsos porque los extremos están en falso. Pero es muy grande la serie, tiene 281.000 filas. Elementos, digamos. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno le pasa una serie booleana a un data frame, lo que obtiene es un subconjunto de todas las filas de ese data frame. El subconjunto formado por aquellos registros o filas en los cuales la serie dio true. En definitiva, y dicho de otro modo, lo que está haciendo es filtrar. Está obteniendo un data frame llamado únicos, ¿sí? En el que
él ha cargado ahí, puesto ahí, todos los países, mejor dicho, todos los registros cuyo tipo de medición es medium y que tienen nulo en alguna de estas dos columnas. ¿Está? Si uno quisiera verle la estructura, lo que trajo ahí, lo que podríamos hacer es así, miren. Inspeccionamos así, ¿ven? Acá estamos viendo el contenido real de ese data frame. Es más, si ustedes quisieran saber cuántas filas tiene esto, si quisieran información sobre ese data frame, podrían verlo de este modo. ¿Está? ¿Sí? Ven que es un data frame considerablemente más pequeño que el original. El original tenía 280.000 filas. ¿Está? Este es mucho más chiquito. Entonces, en este data frame que él armó, lo que tiene en este data frame es exactamente la misma estructura que el original. Pero tiene una gran particularidad. ¿Cuál es? Que no están todas las filas, las 281.000 filas del original, ¿sí? Sino que hay nada más que 5.000 filas. ¿Ven lo que dice acá abajo? Hay Y serían 5.000 las filas. ediciones. ¿Que son cuáles son las 5.134 filas que él trajo a únicos? Las que cumplen con esta condición. Es decir, que tienen como tipo de medición la medium y que además tienen uno de las dos columnas están con un valor nulo o un none. ¿eh? Entonces fíjense, por ejemplo, esta es una fila del data frame original, definitivamente que lo es. Y esta fila del data frame original, fíjense ustedes, la medición corresponde a medium y tiene o esta en nulo, de hecho tiene las dos en nulo. Entonces, esa fue la manera que lo obtuvo, cuáles son los registros que tienen de los que le importan, porque le están importando, así se los indiqué yo, solamente las mediciones medium, el resto las podríamos desechar. Si uno quisiera seguir trabajando con el data frame original, hubiera podido directamente clavarle un drop y tirar todos los registros que no sean medium. Y de eso se está quedando con los que tienen nulo en alguna de estas dos columnas. Entonces, ¿qué hace después con esto el Maxi? De ese data frame dice, bueno, ahora sí, tráeme nada más que la columna location, o sea, el nombre del país, y evidentemente va a ser una serie que va a tener 5.134 valores, donde van a estar repetidos muchísimas veces cada nombre del país. Acá mismo lo están viendo. América Samoa, hay un montón de registros que dicen eso. ¿Por qué? Porque son diferentes años de esa misma localidad o lo que sea. País. ¿Estamos? País. Entonces, ¿qué dice? Después dice, bueno, mostrámelo una vez a cada uno. ¿Sí? Insisto. Ustedes pueden ir inspeccionando esto de este modo. Uno debería siempre ir inspeccionando de este modo. Así, ¿qué estoy trayendo? ¿Sí? Bueno, esto estoy trayendo. Una serie, ¿ven? Una serie que tiene 5.134 valores. Pero están todos un montón de veces repetidos. Entonces digo, bueno, ¿cuáles son los valores distintos que hay? Entonces ahí juega el punto unique. Y cuando lo corre, se da con que, bueno, ya no son tantos, son estos que se ven acá. ¿Sí? Sí. Si quisiera saber cuántos son, o los cuento con el dedito, o les pongo punto size, era punto shape, punto length, ¿cómo era? ¿Quién se acuerda? Shape, había uno para Shape. Punto shape. Ah, pero sin los No, paréntesis. sí. Eso no me acuerdo si es así. Ahí está, sin los paréntesis. 34 países, ¿ven? ¿Y cuáles son los 34? Bueno, saco el punto shape. Eso. Vos habías descubierto una cosa que me parece muy interesante, no sé si ya la pasamos, Maxi. Esto de que el ID fuera menor a 900. No, más adelante debe estar. No, más adelante. Bueno, continuamos entonces.
¿Sí? ¿Esto se entiende? ¿Todos se dan cuenta de esto? ¿Sí? Sí. Bueno, ustedes avísenme, me interesa mucho que en esto sean bien participativos o si necesiten que nos detengamos con Maxi y expliquemos más detenidamente alguna instrucción, ustedes tienen que entender completamente las instrucciones, el código que generó Maxi. Todos, así han sido autores de otra solución distinta, tienen que entender la solución o el código que hizo su compañero, porque de esa forma van aprendiendo. Bien. Bueno. Con eso puedo responder una pregunta concreta que yo había hecho, ¿no? Que decía, ¿qué países tienen datos faltantes? Ahora se enteró cuáles son los países. Profe, Sí, ahí en el punto 1, yo había hecho algo muy parecido a Maxi para sacar cuáles eran los que tenían nulos. ajá, Y bueno, después de mucho navegar por internet, encontré una instrucción que da la información como más precisa. ¿ves qué bueno? Compartila, ¿cómo es? Ahí se lo paso por el chat. De hecho, también lo encontré después en una de las clases que tuvimos la clase del cuatrimestre pasado con Ricardo. Ujú, A él también la habíamos usado, yo no me acordaba. ujú. Que es sobre el data frame, uno puede hacer esto. Ah, el isnul.zoom, claro, también. Ujú. Lo que pasa es que eso, yo no sé si te va a trabajar bien a nivel de registro, si te va a traer un true por cada registro o por cada dato, ¿no? Pero lo vamos a probar. Ya Pero te sabemos que traería son, la cantidad, no la lista de países. claro, ya sabemos que son 5.000, ¿no? Sabemos que son 5.000. Entonces, vamos a probar, ¿sí? Con el nombre del data frame que se llamaba así. A ver qué obtenemos. Fíjate vos, lo que te brinda es por cada campo. Es un comando que opera a nivel de columna. Te dice por cada campo cuántos valores nulos tiene en esa columna. Ujú. ¿Ah? Lo cual es muy pertinente porque es otra manera de leer la información. Pero claro, me está diciendo que hay 30.000 filas que tienen nulo en esta columna y 30.000 filas que tienen nulo en esta columna, que probablemente sean las mismas 30.000 filas en ambos casos. Que sobre esto habíamos trabajado en la clase pasada. Muy bien. Está muy bien, es cierto. Y si quisiéramos saber cuáles son esos países, a mí me parece que lo que propone Maxi está muy bueno, ¿no? Claro, yo lo que había hecho era primero filtrar los medium, Ujú. la variable medium, y después hice el conteo y me di con que para medium siempre faltan datos o Claro, faltan datos ahí te iba en a coincidir con PubMed. el 5.000. Es más, seguramente si yo Claro, acá pongo únicos, nos vamos a encontrar con ese número. 5.134, no, exactamente. tal cual. ¿Mm? Si este es un Sí, pero lo comando que del pasa es isnull que opera a nivel de columnas en el data frame. Te tira esta información así, donde dice para cada columna del data frame cuántos valores nulos tiene en esa columna. Excelente, creo que es un valioso aporte, Denis. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Vamos con el punto que, 2. bueno, Contanos, Maxi, en- ¿cuál fue la estrategia? bueno, ¿cuál es la tasa de crecimiento poblacional anual media para todos los países en el intervalo 2000-2020? Bueno, la verdad que llevó mucho tiempo. Cuento cómo resultó, pero más allá tuve que ir y volver. Bueno, el primero traigo el data frame, que en realidad lo tuve que traer porque a veces cuando ponía a correr no me daba los mismos resultados, no sé si quedaba enganchado con algo de antes. Ujú. Entonces, no siempre tenían los mismos resultados, entonces con eso logré que, bueno, siempre tuviera los Lo mismos volviste a resultados. cargar, está bien. Después, Y le hiciste un ordené sort. los valores. Ordené los valores y eso fue como bastante importante porque cuando lo hice en paralelo en Excel, como para más o menos ver si orientaba bien, me di cuenta de que el data frame no está ordenado. Entonces empezaba a traer problemas, o por lo menos cuando yo empecé a escribir
empezaba a tener tasas de crecimiento, no sé, del 48.500%, y digo, no hay ningún país que haya crecido, que yo sepa que haya crecido más, o sea, eran números raros. Ujú. Y me di cuenta que era eso. Así que ordené por LocID, VarID, y primero por el ID de la ubicación, del país, perdón, que identifica el país, después por el, si era medium, por la forma en que lo miden a la estimación de la población, y después por el año. Y ahí me di cuenta que cuando ordené por el índice de países, y empiezo a bajar, a partir del 900, dejan de ser países y empiezan a ser agrupaciones. Esto que Empiezan a hablar del pusiste. mundo, de continentes, de agrupaciones de países económicas, cosas del Banco Mundial, de UNICEF. Entonces dije, bueno, si me están pidiendo el listado de países, eso después me iba a servir para, digamos, para hacer un filtro rápido. Bien. Esto me parece destacable y brillante, Maxi, ¿eh? Porque tiene que ver Bueno, y está en línea con lo que decíamos la clase pasada. Hay solo una manera de poder enfrentar un conjunto de datos, que es conociéndolo. Y se conoce con los ojos y con cálculos que hagamos al propósito de eso, pero mirando. Entonces fue simplemente su capacidad de observación la que le hizo notar esta cuestión, ¿no? ¿Cuáles son los nombres de los países y sus... Yo ni me fijé, sinceramente. Hay como un corte como abrupto antes del 900, Maxi. en el 900, claro, el 900 es la clasificación mundo. Ujú. Y a partir de ahí empieza a ser continentes y después en realidad uno debería indagar un poco más porque según la documentación que aparece en la página del Banco en la página del, a ver, De la ONU. de la, no, ¿de dónde? De la OMS, De la no, ONU. de la ONU, perdón. Eso está criterizado por una norma ISO. Ujú. Entonces si uno a lo mejor debería buscar la norma ISO y ver qué clasificación hace, pero por lo menos el intuitivo es hasta el 900 bipaíses, hasta el 900, hasta el 899 bipaíses, y a partir de después no. Ujú. El 900 es de hecho la clasificación mundo, el ID 900. Ujú. ¿Y cómo harías, Eh, Maxi, si vos quisieras ver una lista de los países que han quedado por debajo de 900? y un poco lo que hicimos antes. Podría listar el location, pero sobre el data frame total. Lo podemos hacer Punto acá, unique. porque lo tenemos cargado Y ese data mezclarlo frame. también o sea, que tenga las dos, ¿Así? eh, ahí están todos. Se puede poner unique, pero habría que ponerle también la variable, se puede poner también que filtre por el ID menor a 900. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Y ahí después del dfpop abrís corchetes, Ujú. hay var ID, Faltó algo. Paréntesis. var ID igual a, Ah, no, menor a 900. perdón. Lo que pasa es que no es para ahí, digamos. La condición, vos tenés que poner una No, serie, perdón, tenés que lock repetir ID, esto, ¿no es cierto? sí, Ahí va, así. no, lock ID, ¿Ah? Lock ID, así, ¿cierto? sí. Fíjense, si yo pongo eso solo, me trae el data frame completo. Como yo quiero solamente la serie de locations, le pongo punto location, me trae la serie así. ¿Mm? Y estos ya están filtrados, lo que son menores a 900 lock ID, ¿no? Y ahí vemos lo que son unique. Ahí están los nombres de los países que son territorios, que son países, digamos, propiamente dicho, ¿no?
vamos a hacer una miradita rápida, porque esta es una cosa que tendríamos que haber mirado todos, ¿no? A ver si a golpe de vista nos aparece algo que no tenga pinta de país. Por lo menos a una mirada rápida. Son muchos datos a leer, ¿sí? Pero si los van leyendo conmigo, fíjense, todos tienen nombres de países o cosas que parecen un país. Algunas Sí, parecen obvio. país sin que uno tenga mucha certeza, como por ejemplo el chiste. Fíjense que Bolivia tiene un nombre raro y así esta inspección visual le tiene que haber servido a Maxi seguramente para el último punto donde yo les pedía la población de los países limítrofes de Argentina. Bolivia no aparece como Bolivia, sino como Bolivia, espacio, paréntesis, plurinational state of. Que debe ser el nombre oficial. Debe ser el nombre oficial, sí. Fíjense qué interesante esto. Esto es interesantísimo. Esto es el nombre de un país cuyo nombre contiene una coma. ¿Se dan cuenta por qué es interesante esto? Y porque si en el CBS está todo junto, Por lo que conversábamos la clase pasada, ¿se acuerdan cuando hablábamos con Carlos del asunto de la importación de los datos? Que no puede haber comas. Acá está diciendo, perdónenme un segundo chicos que escucha ruidito en el WhatsApp y ninguno lo leía, acá el joven Alan. Ahí está, bienvenidos Carlos y Alan. Perdón si estaban en capilla hace un rato, pero estábamos conversando con Maxi y no escuché yo el ruidito. Así que disculpen. No, por favor. Bueno, entonces fíjate vos qué curioso esto, porque eso deshace algo que yo les dije con mucho énfasis la clase pasada. ¿Se acuerdan lo que dije yo al principio de clase pasada? Cuando Charlie, justo mira Charlie que acaba de sumarse, nos mostraba cuando estaba importando los datos a Excel, ahí debía él especificar cuál era el carácter delimitador de campo. ¿Se acuerdan que cuando uno importa en Excel dice con qué carácter va a importar, va a separar un campo de otro? Lo que pasa es que seguramente ese archivo de Excel es un archivo gigante, ¿no? Y que estamos hablando de un archivo realmente muy grande. Esto va a tardar un rato en mi máquina, son 22 megas, pero lo vamos a hacer. Fíjense lo que hago, ¿no? Le cambio la extensión al archivo CSV, lo pongo en TXT y lo abro con el blog de notas. Va a tardar un rato en levantar 22 megas. Porque seguramente ocurre que las cadenas de caracteres en este archivo están encerradas entre comillas, en cuyo caso eso permitiría soslayar esta coma. Si no, esta coma debió de romper todos los registros. Perdón, mira, estoy marcando otra coma, ya aparecieron dos, che, recién era otra. China, Hong Kong, Esta era otra. China, Macao, China, Taiwán. Mira, acá hay otra coma más, acá hay otra coma más. Uf, está lleno de nombres de países con coma. Habíamos señalado al principio. Bonaire, Sint Eustatius and Saba. Andá a saber dónde queda esto, ¿no? Ahí, no, sí sé, yo sé. Cerca de Curazao. Eso es un tipo común, che. Lo sé de casualidad. Ahí lo había el. Profe, ahí ese artículo que dice Macao, SAR, lo pone entre comillas en el. Quizá cuando pone entre comillas, la coma no la detecta. Claro. Acá, es que estamos acá. A ver, dame un segundito.
sin ajuste de línea. Este es el archivo, el CSV, acá está el crudo, ¿no? Y aparentemente las cadenas de caracteres no están entrecomilladas, pero vamos a buscar específicamente esa que habíamos encontrado, que sí tiene una coma en su constitución, y tal cual lo que dice, no sé quién hablaba recién. Yo, profe David, David, genial lo que decías, David. Te diste cuenta antes que yo de esto. Muy bien. Con esto hemos aprendido algo, por lo menos yo confieso haber aprendido algo. Fíjense ustedes cómo la coma es un carácter que se utiliza, decía yo la clase pasada, es donde mete el hachazo, digamos, el procesador, el parser de CSV, dice en este punto, track, acá termina un campo y empieza el que sigue. Después sigue leyendo, acá hay una coma, listo, track, otro hachazo. Hasta acá llegó el segundo campo y comienza el tercero. Una coma, track, terminó acá el tercer campo y empieza el cuarto. ¿Está bien? Cada vez que hay una coma es un hachazo. ¿Sí? No obstante, cuando el dato que voy a grabar contiene de suyo, adentro del dato hay una coma, lo que hace es poner entre comillas ese dato. Entonces, ¿qué hace el parser? El parser es la parte del programa que procesa los datos, ¿no? ¿Qué hace el parser de CSV? Dice, bueno, viene leyendo, pin, 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 una coma, track, acá comienza un dato, termina un dato y comienza el segundo dato. Cuando va a comenzar el segundo dato, lo primero que encuentra es una comilla. Entonces dice, momentito, hasta que no encuentre otra comilla, no doy por finalizado ese dato. Y no importa si en medio hay una coma o no hay una coma, no la considera separador de campo, hasta no arribar a la segunda comilla. Recién ahí, cuando esa comilla está cerrando la que se abrió antes, dice, bueno, hasta acá llega el segundo campo, y está la coma, y después está el tercer campo, y después está la coma, y después está el cuarto campo. ¿Sí? Es un aprendizaje para mí, yo no lo tenía claro esto. Me imagino que probablemente para algunos de ustedes también sea novedad. Y si todas las cadenas de caracteres de este archivo estuvieran entre comillas, esto también funcionaría perfecto, ¿eh? Lo que pasa es que sería más pesado el archivo. Innecesariamente más pesado. Entonces la comilla la pone solita cuando hay una coma intrínseca dentro del archivo. Recuerdo específicamente que hablamos de esto en la clase anterior. Un aprendizaje. ¿Y cómo llegamos a ese aprendizaje? ¿Haciendo qué? ¿Qué estábamos haciendo acá? Viendo cuáles son los países. Viendo. La primera palabra, lo más importante más. Estábamos mirando. Es la clave, es insoslayable la acción de mirar los datos. ¿No? Bueno. Excelente, sí, así de lejos da la impresión de que esto no tuviera, digamos, estuviera cortadito por país. ¿Sí? Me genera un poco de duda lo de China, porque hay un país que se llama China, a secas. Profe, si se hace un conteo de ese unique, ¿cuántos países le daría? Y vamos a ver. Porque supuestamente en internet son entre Ni 190. falta que hace, porque esto te lo va a informar al final, mira. Claro. Ah, no le informa. Ah, ¿no? Pensé que lo informa al final. No. Bueno, le vamos a poner. Y es excelente eso que estás comentando vos, ¿no? Es excelente eso que estás comentando vos. Shape. 235. ¿Y cuánto dice internet? Bueno, según Wikipedia, Sí. 193 países, estados miembros y 2 miembros observadores de las Naciones Unidas. Ujú. Lo que pasa es que se me ocurre también que tiene que ver con clasificaciones que haga la ONU. ¿Puede ser? Claro, el dueño de este dataset es la ONU. Hay que ver con qué criterio lo armó. Y la ISO, porque estaban en base a la norma ISO también. Ujú. Y estaba nombrada en el estudio, vos decís, Maxi. Sí. Esto es fundamental, ¿eh? Estamos tratando de reunir información de todas las fuentes posibles sobre los datos que estamos mirando. Es una cosa
valiosísima. Pero ¿no habían zonas también en vez de países? Claro, pero justo charlamos de eso antes que vos te sumaras, Charlie. Descubrió, mirando los datos, Maxi, esto que estamos viendo es la producción de Maxi, descubrió que en todos los países, digamos, cuyo local ID era menor a 900, tenían pinta de país. Y los 900 inclusive en adelante tenían pinta de ser otras formas de agrupación. Por ejemplo, el 900 propiamente dicho es el mundo entero. Bien. Y a partir de ahí suponete el 901 es toda América, el 902 es toda África, el tercero son todos los países miembros del G7, qué sé yo, y así. Como subagrupaciones. Ahora que pienso, profe, que estoy viendo, él tiene datos del año de 1950, ¿no? Desde 1950, sí. Podría haber países que hoy en día no existen. Mirá qué picante lo de Denis, tiene razón también. En cuyo caso, para esos países, debiéramos ver que hay registros que no llegan hasta el 2020. Podría ser, sí. ¿No? Entonces lo podríamos averiguar también. Había un país, no sé si era Yugoslavia, ¿no era? Que se dividió después. Claro, hubieron muchos fenómenos de subdivisión de países en otros más pequeños. Países que dejaron de existir y que se agruparon, la verdad que no tengo yo presente, pero puede haber ocurrido. Y sí ocurrió al revés, que un solo país se desagregara en varias repúblicas independientes, como lo que pasó con la Unión Soviética, digamos, por ejemplo, ¿no? Alemania se unió. Alemania se unió, mira, ahí está. Alemania se unió. Eran dos países antes, pero probablemente ¿cuándo ocurrió eso, Charlie? Fue antes de 1950, ¿no es cierto? Fue justo después de la Segunda Guerra, ¿o no? ¿Que se unió? Que se unió separó. las dos Alemanias en una sola. No, eso No, fue porque después. tiraron el muro de Berlín. No, pero la división de Alemania le hicieron Alemania del Este, no me acuerdo bien, que una era comunista y la otra era capitalista. Claro. Esa división le hicieron después terminó la Segunda Guerra Mundial. Claro, en la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso, Claro. ahí está. Yo dije al revés. Entonces en la Segunda Guerra se dividió y después en el 89 cayó el muro de Berlín y volvieron a juntarse. Sí. Claro. Así que ahí claramente tendríamos que estar leyendo de Alemania por lo menos 3 grupos de datos distintos. Uno que dijera Alemania Oriental, otro que dijera Alemania Occidental y otro que dijera simplemente Alemania. ¿No? A ver. Vamos a chusmear aquí un poco, a ver qué dice Germany. Para Medium que sean vacíos en el 2020, que no hay. Mira, Germany no sé. está una sola vez acá, Germany. Hay que ver con qué criterio lo armaron también, ¿no? Porque a lo mejor dicen, bueno, a ver, el estatus actual de las fronteras transnacionales. ¿Hoy qué hay? Hoy está Alemania nada más, listo. Entonces miramos de acá para atrás toda la gente que vivía en la superficie que hoy es Alemania. No importa si antes eran dos países separados y más antes otra vez era uno solo. Ya son los criterios de quien tabuló y quien organizó los datos. Pero que estas cosas nos llamen la atención, nos hagan mirar, nos hagan parar la oreja, creo que son fundamentales. Es lo que pretendo imbuir. Y todos ustedes, me imagino, en este momento estarán con su dataset y los dedos a full, ¿no es cierto? No estarán solo mirando la pantalla. Van haciendo pruebas y probando y sacando sus propias averiguaciones. Y así, hagamos realmente trabajo como si estuviéramos en el laboratorio. ¿Sí? O sea, Germany da la impresión, así visto de lejos, no, esto está ordenado alfabéticamente. Creo que está casualmente ordenado alfabéticamente, ¿no? O vos le habías hecho un ordenamiento por local ID le hiciste. Claro, ahí tiró alfabéticamente, no, pero no, lo que pasa es que lo otro viene después, profe, cuando yo ordeno por local ID está después. Ajá. O sea que
podría pasar que yo acá me encuentre una cosa que es alfabéticamente menor a las que vengo leyendo. A golpe de vista no se ve, pero podría pasar. El dataset original está ordenado alfabéticamente Ajá. por location. Ujú. O por lo menos eso es lo que yo vi. ¿No? Federación Rusa. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, ese es el nombre actual. No, ese era el nombre. Antes de No, la Federación Rusia, no, Federación Rusa. Ah, pero, o sea, quedó un país chiquitito llamado Federación Rusa. Sí, no es muy chiquito, pero sí. Bueno, comparado con lo que era, sí, era prácticamente la mitad de Asia. Quedó, está bien. O sea que sigue, ahora hay un país llamado Federación Rusa, y todos los otros países más pequeños que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tienen ya su propia independencia y están nombrados acá, que no sé ni cómo se llaman. Son todos los tan esos. Yajakistán, Yakakistán, no sé cómo. Kazajstán, sí. Bueno, interesante, ¿no? Por ejemplo, pero el más claro que podría no ser, o que no es país, es por ejemplo Hong Kong, que estaba arriba. Hong Kong Ujú. no es país, pero lo toma como arriba está separado. Y supongo que los de otros de China, porque están asociados a China, dice China, Hong Kong, China, Macao, China, no me acuerdo más. Hong Un Kong poquito decís más arriba. que está solito. No, arriba, China. Dice China, coma, Claro. por ejemplo, China, Taiwán, provincia de China. China, Macao. China, Hong Kong. Y China. Se ve que tienen su cierta independencia estos, por eso los cuentan así. Y China está primero, Y ¿no? está China está solo. Lo que habría que saber es si estos tres están incluidos en este o no. Si China solo no incluye estos otros tres territorios que están por separado. Sería razonable que no lo incluya, digamos, porque siempre se guarda cierto orden en los datos. Pero no es un dato o a no, o despreciar. capaz que está separado. Sí, la parte continental de las islas, ¿a eso te referís vos? No, que lo tomen casi como país porque son, qué sé yo, a lo mejor es como Puerto Rico, que es un estado libre asociado. No sé si está o no está, la verdad que no me fijé. Yo creo que lo vi recién en Puerto Rico. Y Puerto Rico es un estado norteamericano, supuestamente. Claro, pero no, ahí está. Pero no es un estado, es un estado libre asociado. Es como, Ujú. Es como que es, pero no no es. es de los, O sea, claro, para cobrarles impuestos sí debe ser un estado más que ponga la tarasca. Pero para brindarle seguridad jurídica o protección o servicios sanitarios, seguramente ahí lo habrán declarado independiente. Confiamos en su capacidad de claro. autogestión, administrense solo, diría Donald Trump. No. Qué bárbaro. Y debe haber islas o estados también que, por ejemplo, forman parte de, por ejemplo, esas que veíamos recién de Bonaire, de Ujú, Curazao, son como estados que son parte de Holanda, pero no son Holanda. ujú. Entonces, como que están dentro de, por eso como vos recién dijiste, por ahí cuando les conviene están y cuando no Claro. les conviene no están. Sí, obviamente lo decía con mucha sorna, digamos. Mira Corea, por ejemplo. Hay uno solo ahí. O Saint Ujú. Martin, Son que cosas que llaman la está la atención, parte ¿no? francesa. Bueno, ahí capaz que sea como lo tomen las Naciones Unidas, porque a lo mejor Corea del Norte Claro, a lo no. mejor la ONU no les ha reconocido la Claro. independencia a Corea del Norte y a Corea del Sur, digamos. Debe ser por una cuestión de creencias, debe tener unos cuantos acreedores. Y dice, a mí me debe plata Corea, viejo, que no me vengan acá con que ahora se separan y no sé a quién cobrarle.
Qué lindo si nos separáramos en Argentina, ¿no? ¿Viste que había, quién era el que se quería independizar? Rodríguez Sá, creo. Venía sonando, no sé si era medio en broma, medio en serio. Viste que teníamos hasta mucha publicidad gubernamental hecha que decía San Luis, otro país. Sí. Rima y todo. Sí, rima y todo. Imagínate que se independizaran, che. ¿A quién le cobran los fondos buitre la deuda externa? Yo no sé, eso hablan con Buenos Aires. La verdad que sería negocio para unos cuantos si nos independizáramos, che. Porque bueno, es como dice el refrán, ¿viste? Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Tal cual. Bueno, me colgo un poco mirando esto, pero creo que no es menor, digo, a esto habría que haberle dedicado así mucho tiempo a pensar y repensar y rever cuál es la estructura política en la que se ha dividido los datos del mundo. Medio que un poco de gusto, digo, para esto de ejercitar el ojo y la capacidad reflexiva y estar atento, y han aparecido dos o tres cosas muy valiosas, aportes que han hecho Denis, David, que uno se iba fijando con el teclado, el otro tenía presente qué pasó con este país que se desarmó, Charlie decía respecto a Alemania también. Son el tipo de cosas que a mí solo no se me hubiera ocurrido ni la mitad de todo eso. Y por eso está bueno lo de trabajar en equipo, que la mente de uno y el background de uno siempre es distinto al del otro. Está muy bien. Ahí, profe, hice en Excel, filtré el variant en Medium Ujú. y filtré solo el año 50 y aparecen 477 registros. Y cuando filtro el año 2020 también aparece la misma cantidad. Ajá. O sea que siempre está contando los mismos países, no importa el Y por momento del ejemplo, año. ¿cómo harían esto? A ver, vayan diciéndome ustedes, ¿cómo harían si yo quisiera hacer una tabla? Mira, te la voy a dibujar acá. Yo quisiera una tabla así, que me dijera, porque si tienes razón en esta, digo, estamos jugando esto para que ablandemos los dedos. Yo, ¿saben qué noto? Les voy a ser sincero, me voy a sincerar con ustedes. Les noto los dedos durísimos con Panda. No a todos, ¿eh? A algunos. Hay otros que se están aburriendo, porque decimos, yo Pandas programo hasta la lista del súper, escribo en Pandas. Pero la mayoría no. Entonces les estoy notando los dedos duros y todos estos juegos que estoy proponiéndoles es para ablandar. Insisto, esta primera práctica que hemos hecho ni siquiera es evaluativa, es de diagnóstico para mí. La evaluativa va a ser la que viene. Para la próxima clase vamos a empezar con otra. Pero decía, yo quiero una lista que me diga así, que me diga año, bueno, voy a usar los nombres de variables que tenemos acá, que me diga el año, que acá se llama time la columna, ¿sí? Y que me diga Q, donde Q es cantidad de locations diferentes. ¿Está? Entonces yo acá quisiera leer desde 1950 en adelante. Ujú. ¿Se comprende? Y acá, a ver, tenemos dos posibilidades. Si filtramos por medium, mejor vamos a hacerlo. Porque es lo único que me importa. Filtrando por variant igual a medium. ¿Está bien? Quiero esto. Entonces acá va a venir hasta 2020. ¿Sí? Y acá quiero un numerito. Tantos. Y acá tantos. Y acá tantos. Y acá tantos. ¿Sí? ¿Cómo armarían eso? ¿Quieren un ratito? ¿Cada uno se pone a renegar un ratito? A ver quién es el primero que me arma esto. ¿Se entiende lo que quiero, no? Dos columnas nada más. Le voy a dejar una pista porque por ahí algo está un poquito perdido. Si quiere alguien la nombra, si no la nombro yo. Tiene que fijarse en Group by. esta es la posta, ¿eh? Group by es la posta en Pandas. Hay algunos recursos así de Pandas que va a decir, esto es
Sin esto, Pandas no serviría para nada. Les dejo ahí, pero quiero que armen ustedes los dejo trabajando un ratito, armen ustedes esta query. Y vamos a ver a quién se le complicó, y yo quisiera que el que se le complicó, por favor, me lo pueda poner en palabras, me pueda decir, mira, a mí se me complicó acá, yo acá no sé cómo avanzar, en este punto estoy trabado. Necesito mucha sinceridad por parte de ustedes, chicos, esto no es una materia, acá nadie está sujeto a evaluación, yo no estoy tomándole prueba a nadie. Estamos aprendiendo, entonces, como conjunto, como aprendizaje colectivo, si hay uno que se queda pata, sonamos, porque estamos dejando a alguien en el camino y no quiero que nadie quede en el camino. ¿Se entiende el espíritu de lo que estoy diciendo? ¿Sí? Pónganse a trabajar en eso un ratito. ¿Cómo vamos, muchachitos? ¿Alguien lo tiene? Creo que sí. Sí, profe. ¿A todos les salió? Me gustaría, insisto, les vamos a dar una mano entre los que sí a los que no. Cuéntame quién no le salió. Yo, profe, me quedé en el proceso de aprender pandas y estoy haciendo agua. Bueno, mira, yo lo que te recomiendo, Alan, son dos cosas. Por un lado, hay muy buenos tutoriales de pandas. Muy buenos. Podrías fijarte en alguno que te cierre el enfoque. ¿Sí? Pero además de eso, pandas, al igual que casi todo lo que hay en Python dando vuelta por ahí, tiene una documentación oficial espectacular. ¿Sí? Específicamente, si estamos tratando de averiguar algo sobre Group By, fíjate que apenas hace una búsqueda, lo primero que te va a sugerir es la documentación oficial de Pandas. ¿Ves? Sí. Bien, y específicamente dentro de la documentación oficial, este link que está acá, yo te recomiendo muchísimo que le prestes mucha atención. Yo ahora les voy a comentar brevemente, esto a los que ya les salió le va a servir para reforzar, y a los que no, quizá les permite comprender un poquito mejor el esquema. ¿Sí? Pero básicamente, una operación de Group By en Pandas, en realidad esto es prácticamente en cualquier sistema que maneje datos, ¿no? En SQL ocurren exactamente las mismas tres etapas, que son las que están nombradas acá como split, apply y combine, ¿sí? Esto es dividir, aplicar una función y combinar resultados. Hay algún micrófono abierto ahí. Estoy escuchando un perrito. ¿Dónde está acá? Esto es un proceso de tres etapas. Dividir los datos es un proceso de tres etapas, ¿sí? Donde se realiza un determinado cálculo y luego se combinan los resultados. Podremos ejemplificarlo, por ejemplo, en algo tan simple como ver algunos datos de ejemplo puestos acá en Excel. Tiene ahí un cachito de código más abajo de este mismo tutorial que ya vamos a revisar, bastante interesante. Pero veamos antes acá en Excel, ¿sí? Imaginemos que nosotros tenemos los siguientes datos. Por caso tenemos nombre, sexo, no sé, provincia, de un grupo de personas y edad. Vamos a poner algunos datos cualquiera, ¿sí?
Por ejemplo eso. Cortamos ahí porque si no se va a hacer demasiado largo. Ese es nuestro dataset, ¿sí? Si a mí me interesa, por ejemplo, obtener algún resultado agrupando por sexo, esto debería generar dos subconjuntos de registros. ¿Ah? Si yo hago un group by por sexo, ¿sí? Voy a poner acá como título, group by por sexo, esto debería producir dos resultados, dos conjuntos de registros, ¿sí? Tendríamos específicamente así, por un lado, y así por otro. Bien. Esta primera subdivisión, primera parte de la actividad del group by, que implica, insisto, tres acciones, consiste en dividir. Fíjense ustedes. Dividir. Esto divide el conjunto de datos en dos bloques, ¿sí? Esta es la función o la etapa que se llama split. Quiere decir separar, ¿sí? O cortar. No hay una traducción literal muy precisa que yo conozca para split, ¿sí? Pero genera grupos, tantos grupos como estén definidos por el campo que yo estoy considerando acá, ¿sí? Y estoy considerando un solo campo, que es el campo sexo, entonces esto genera dos grupos. Si yo, en vez de considerar un campo, considerara dos campos, por ejemplo, sexo y provincia, ¿sí? Se generarían tantos grupos como combinaciones diferentes de sexo y provincia hubiere. Veamos acá, tenemos masculinos en Córdoba, femenino en Córdoba, femenino en La Pampa y masculino en Santa Fe. En vez de haber tenido dos grupos, en el splitting habría tenido 4 grupos, si era por sexo y provincia. ¿Bien? Por caso ahora lo vamos a dejar nada más que en sexo. Esa es la primera etapa. La operación de group by, insisto, lleva 3 etapas. La primera es esta, el split. La segunda etapa que se realiza es la operación de apply. O sea, aplicar una determinada función. Por ejemplo, en este caso podría ser una función de contar cuántos registros tengo en cada grupo, o podría ser la de obtener el promedio de las edades, ¿sí? O sacar la media, o el desvío estándar. Son poquitas, son 5 o 6 las funciones que naturalmente puedo aplicar. Contar, sumar, sacar la media, el desvío. Entonces, por caso, para esos grupos que están ahí, ¿sí? Si nuestro apply fuera simplemente el de contar, se pone count, ¿sí? Punto count, le ponen al final. En este caso tendríamos que, fíjate cuál es el agrupador. El agrupador que tenemos es el campo sexo. ¿Está bien? Entonces, acá daría que para este grupo que ustedes están viendo acá, la función de contar se va a ejecutar sobre todos los registros que están en ese grupo. ¿Sí? Sobre estos registros que están acá, quedó medio finita mi flecha, pero no sé si la alcanzan a ver. ¿Sí? Sobre esto va a contar. ¿Cuántos registros hay ahí? Bueno, hay 4. Y sobre este otro también va a contar. ¿Cuántos registros hay acá? Hay 3. ¿Bien? Entonces ahí está haciendo la operación de aplicar. Aplicar el cálculo que uno esté solicitándole para ese grupo de registros. Insisto, si es en general, esa aplicación va a ser, por caso el ejemplo que estoy dando, le contar. Podría ser sobre un campo en particular, sobre el campo de edad, podría sacar alguna otra medida estadística. ¿Estamos de acuerdo? Y la tercera etapa
es la que se llama combine o combinar. ¿Sí? Combinar los resultados. Que lo que hace ahí es reunir. ¿Qué cosa reúne? Clave más valor. El valor será resultado del apply. Entonces, ¿cuáles son los valores distintos que tengo o los grupos distintos que tengo según este campo que marque? El campo sexo. Bueno, entonces, ¿qué tendré? Tendré para el campo sexo, los valores que tengo son M y F. ¿Sí? M, lo voy a poner acá abajo. M corresponde a este grupo y F corresponde a este grupo. Entonces dice, bueno, el contador me dio para el campo sexo en el grupo M 4 y en el grupo F 3. Entonces el resultado, el dataset resultante va a tener dos filas. Una que va a decir, para el índice M, la columna va a decir 4. Y para el índice F, la columna va a decir 3. Porque lo que hicimos fue esta operación de partir el dataset completo, el dataframe, perdón, completo, en tantos grupos como definiera el campo o conjunto de campos que uno pusiera acá. Para cada uno de esos subgrupos que se armó, aplica la función que uno le haya definido. Por ejemplo, contar. Y sobre los resultados, esta cuenta tiene que ver con esta clave y esta cuenta tiene que ver con esta clave. Sobre los resultados los reúne en una vista. Simplemente trae esos dos valores. ¿Sí? Esas son las tres etapas que tiene el proceso del group by. Entonces, cuando uno en el código de Pandas pone sobre un data frame el group by, lo que está produciendo, está fabricando un índice con esto. ¿Está bien? El índice, acuérdense, es lo que veíamos a la derecha cuando visualizamos un data frame. ¿Sí? Y las columnas con los resultados que haya calculado. ¿Está? Ahora, teniendo esto en mente, me gustaría que sí veamos algunos de los códigos que armaron. No sé si yo tengo abierto el cuaderno de Maxi. Si Maxi lo armaste, me dictas. Y si no, vemos la pantalla de algún otro. ¿Querés que lo pegue en el chat? Dale, lo copio y lo pego acá yo. Ahí va. Fíjense. Para el data frame este. Va partiendo del mismo. ¿Era eso? Sí, ¿no? Sí, acá está el grupo. Sí. Fíjense, lo que pasa es que acá hizo algunas cosas, está buenísimo esto, pero hay que explicarlo un poquito. El resultado de todo esto, hasta ahí, es un data frame. ¿Está bien? Cuando uno sobre un data frame aplica un filtro, lo que va a obtener es un nuevo data frame. ¿Sí? Ese data frame ya está filtrando las dos condiciones de las que habíamos hablado antes. Que el año sea menor a 2021 y que la ubicación sea menor a 900. Esta condición a mí me parece que está un poquito redundante porque, o si yo no me acuerdo mal, por los datos que habíamos visto que la variante medium solo estaba hasta el año 2020. Quiere decir que en realidad esta condición no suma nada, ¿no? Si yo no me acuerdo mal. Pero de todas formas no jode que esté ahí. No, Medium va hasta 2100. ¿Medium va hasta 2100? Sí. No me digas, che, bueno, mala confusión mía. Perfecto. Entonces, esto trae un data frame. ¿Sí? Si uno mirara solo esto, sería interesante ver solo eso. Vamos a comentar esto. Uno tiene que saber paso por paso qué es lo que hace cada instrucción, ¿sí? Fíjate, esto me trae el data frame, ¿ves? Con todas las columnas que ya teníamos calculadas, ¿sí? Locid, location, todo. Con este criterio de filtrado. ¿Mm?
Entonces, sobre este data frame que estamos viendo ahora en la pantalla es que él trabaja. Él le dice a Pandas, che, escucha, sobre este data frame temporal que arma él, ¿sí? Auxiliar, aplica la función groupBy. ¿Sobre qué campo? Sobre el campo time. O sea, agrúpamelo por tiempo, por columna time, ¿sí? Y de esa agrupación, dice, a mí me gustaría obtener la columna location. Y sobre esa columna location decir cuántos valores tengo. Y todo ese resultado lo pone en una variable nueva que él crea que se llama lista. Entonces después simplemente muestra cuánto vale esa variable. Fíjense en el resultado cómo queda. Vale decir, si acá en vez de location él hubiera puesto cualquier otra cosa, el resultado habría sido el mismo. ¿Sí? Porque lo que acá está diciéndole simplemente es contame todos los valores que tengas en tal campo. Mejor dicho, casi cualquier cosa. Si él acá en vez de location hubiera puesto la población femenina, el número sí habría cambiado. ¿Por qué? Porque hay registros que no tienen datos en la población femenina, ya lo habíamos visto. O la masculina. ¿Sí? Pero como location es un campo que estaba completo en todas las filas del data frame, funciona perfectamente. ¿Ah? Bien, y claro está, son muchas filas, son muchos años los que ha filtrado aquí, ¿sí? Son puntualmente 71 años. Entonces, no va a haber acá las 71 filas, porque por las directivas de presentación visual que tiene ya configurada Jupyter, y eso se puede cambiar, se puede editar los parámetros de visualización en Jupyter, hay una serie de comanditos que se le pueden poner, pero por defecto te muestra así, te muestra los primeros 5, puntos suspensivos y los últimos 5 de la serie. Entonces si uno dice, bueno, yo quisiera saber cuántos valores distintos tengo acá, porque acá estoy viendo 10 de los 71 valores que tengo. ¿Sí? ¿Cuántos valores distintos tengo? Entonces, ¿qué le podríamos hacer a su vez a esto? Yo lo hice con el N unique. Unique. ¿Sí? Unique. Fíjense, ¿cuántos valores distintos hay? Uno solo. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Qué es el N unique? ¿Así? Claro. Ah, te dice la cantidad. En cambio, el unique te dice cuáles son los valores distintos que hay. En este caso hay uno solo. Está bien. ¿Sí? Entonces, es una manera muy práctica de poder constatar lo que queríamos averiguar antes. Es decir, cuántos valores distintos tengo año tras año desde 1950 hasta 2020. En todos los casos tuve un único valor, que fue 235. Bueno. Yo creo que con eso ya es más o menos suficiente como para sembrar la inquietud. ¿Sí? Esto es lo que tiene que pasar. Uno no tiene que hacer lo que puede, sino que tiene que poder lo que quiere en términos de exploración de datos. Se me ocurre, tengo una duda si esto será así o no. Bueno, tengo que dejar expresada claramente cuál es mi duda y ponerme a trabajar pico y pala hasta resolver esa duda. ¿Ah? Bueno, nos fuimos un poco por las ramas, pero me parecía pertinente por el punto donde habíamos llegado en esta parte del proceso que estaba contándonos Maxi. Así que ahora, Maxi, te invito a que continúes y nos termines de contar cómo obtuviste esto de la población mundial. ¿Sí? Mejor dicho, del crecimiento poblacional. Bueno, bueno, había ordenado la base, había ordenado el dataset, porque me había dado cuenta que los valores no estaban en orden. ¿Por qué? Porque me influyó con lo que sigue abajo, que había que ver la tasa de crecimiento año a año. Para ver la tasa de crecimiento año a año habías como tirado una pista que para averiguar qué era el shift,
que la verdad que hasta que me di cuenta que era lo que quería hacer, o lo que había sugerido me llevó un rato, pero bueno, lo que hice fue, al data frame le agregué una columna que tuviera los mismos datos de la población total. Esa columna la llamé población del año anterior, y era los mismos datos. Esa columna iba a ser la población total, pero desplazada una celda hacia abajo. Entonces con eso lograba que en el mismo año o en el mismo registro tuviera, por ejemplo, de un determinado país, la población total de ese año y del año anterior. Bárbaro. Vamos a hacer una cosa para que esto vaya siendo comprendido pasito tras pasito, ¿no? No sé si acá se pueden comentar bloques, sí. Yo le pongo así la triple comilla para que todo esto no se ejecute, que solamente se ejecute esta porción que estamos viendo aquí. ¿Estamos? Y vamos a mirar entonces cómo queda nuestro data frame. ¿Está? Fíjense lo que hace. Lo carga nuevamente, lo ordena y después le agrega una columna al data frame. Que esa columna se va a poner naturalmente al final y se va a llamar pop año ant. ¿Sí? Y esa columna, ¿qué va a tener? Va a tener el mismo valor que la columna pop total, pero desplazada un registro hacia atrás. Eso es la función shift. ¿Sí? Yo les había anotado dos, shift y difference. ¿Está? Fíjense qué ocurre cuando corremos esta instrucción. El data frame que se genera, por eso digo que no se genera ninguno. A ver qué es lo que no le gustó acá. Qué largo. No existe, todo este quilombo para decir esto, che, no existe el archivo. Claro que no existe, si yo le cambié el nombre. ¿Se acuerdan que estábamos explorándolo y le cambié el nombre? Le puse TXT al final. Sí, profe. Miren cómo es susceptible, ¿no? Y me lo dejó cambiar a pesar de que lo tengo abierto porque Blog en Notas no bloquea los archivos. Ese es otro dato interesante tenerlo presente. Blog en Notas abre un archivo, lo lee, lo carga en memoria y lo cierra. Quiere decir que yo lo puedo tener abierto un archivo que incluso ya no existe. Este archivo que estoy editando acá ya no existe. El que se llama .csv.txt. No existe porque le acabo de cambiar el nombre nuevamente. ¿Está? Bueno, ahora sí, corro esto de nuevo. Tampoco le gustó. Se ve que los comentarios así no le van, ¿eh? ¿Alguien sabe cómo comento varias líneas de código? ¿Juntas? Acá dentro de Jupyter. No, si no, lo que puedes hacer es crear otra celda e ir llevando y trayendo el código. Sí, pero de puro vago, mira, lo vamos a dejar así. Ahí está. Fíjense cuál es la salida que produjo esto. Cargo el dataset completo nuevamente. Lo ordeno por estas tres variables consecutivamente, o sea, cuando coincidan esto, manda esta, y cuando coincidan las dos, manda esta. Y añadió esta última columna. Entonces, si miramos el dataset, el data frame, fíjense que acá apareció esa última columna que estamos nombrando. ¿Sí? Y también incluso observen que debiera llamarles la atención, es muy razonable, pero debiera llamar la atención, la primera fila dice none. ¿Está bien? ¿Por qué dice none la primera fila? Y porque no tengo un valor anterior al valor. Exactamente, observen este dato, miren. Para la fila 0, la población total es, bueno, es Afganistán, 1950, ¿no? Es 7.752.000 personas. Para la fila 1, que es mismo país, misma medición, pero el año siguiente, la columna año anterior, fíjense el dato que tiene. Comparen ese dato con este dato. ¿Ven? Es decir, cada fila trajo en esta columna el dato población total, pero de la fila anterior. Fíjense, la población del 51 se pone como población del año anterior en el registro del 52. La población del 52 se pone en la columna año anterior para el 53. ¿Sí? ¿Lo ven? Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Cuando dejemos de hablar de Afganistán y empecemos a hablar de
no sé, el país que siga después de Afganistán, supongamos que fuera Bolivia, entonces que no es, pero supongamos, va a ocurrir que la población de 1950 para Bolivia va a considerar que su población del año anterior es la población del año 2020 de Afganistán. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Sí, de hecho por eso, o sea, cuando yo lo hice, la consideración es que sirve porque estamos pidiendo los datos del medio. Muy del Exacto, medio. vos lo habías escrito acá, estamos pidiendo los datos del 2000 al 2020. Lo habías puesto en un comentario, me parece, si no Sí, me acuerdo mal. justo ahí. ¿Mm? Pero ojo con ese dato, ¿no? O sea, mientras seamos conscientes de que vamos a estar generando basura, porque después la vamos a tirar, no hay problema. Pero tenemos que ser conscientes de que estamos generando basura. Un poquitito de basura. Un dato incorrecto de cada tantos. ¿Sí? Profe, ¿eso se le puede indicar a Shift que lo haga o hay que hacerlo después Que a mano? salte un registro, ¿a qué te referís vos? Claro, que cuando cambie el valor, por ejemplo, de location, haga eso. Sí, se puede. Se puede. Se- Porque yo lo hice de una manera muy, muy manual, digamos. Después lo toqueteé yo, También es válido. pero no me pareció la mejor forma. Claro, también es válido. Yo no me acuerdo de memoria, tendría que fijarme, investigar un poquito, pero sí, claro que se puede. Y tiene que ver con el uso de funciones de agrupador también. ¿Mm? Pero mira, vamos a dejar manifiesto esta situación de error a la que me estoy refiriendo, ¿sí? Digamos que estamos buscando aquellos registros cuyo año sea mayor. Vos ya habías filtrado acá, No, después no están filtrados los años, ¿no es cierto? No. Claro, como son los del medio, claro, por eso es lo que vos estás diciendo. Pero bueno, pongamos que sean mayor o igual a 2099, ¿sí? O menor o igual a 1951, por ejemplo. ¿Eh? Ah, que están todas las variantes también puestas. Es como más largo el filtrado. Para que se note bien. Y defpop.variant es igual a medio. A ver ahí. Y sí. Refuerce la costumbre. Falta, no hay que poner paréntesis al último año. Sí, señor. Sí, señor. Pues si no, está operando mal. Tienes razón. A ver si ahí se nota. A ver. No, profe, ¿sabes por qué no se nota? Porque el variant, Sí, ya filtré por variant. El que se va a pegar es el medium de África con el, qué sé yo, el low 78 del otro que está antes. Claro, no se va a notar. Voy a tardar más en investigar y llegar a mostrarles exactamente el efecto que no queríamos que... Pero sí, se dan cuenta de eso que dice Maxi, ¿no? Si hubiéramos filtrado primero, miren, es más, creo que la manera más eficiente de hacer esto sería la siguiente. Vamos a achicar nuestro data frame, ¿sí? Vamos a hacer que nuestro data frame sea este, ¿sí? Que tenga solamente los datos entre... O sea, esto, ya sé, no es lo que hizo Maxi, insisto, Maxi lo hizo perfecto. ¿Pero por qué? Porque los lugares donde él está generando Yuyo, y lo aclaró en su texto, son lugares que a él no le importan, ¿sí? Pero imaginemos que yo hago exactamente esta secuencia de operación. Después de cargo del data frame, lo reduzco, lo filtro el data frame, lo achico,
para dejar solamente los años que me interesan de la variante que me interesa. ¿Sí? Es más, tendríamos que agregarle incluso la condición de que ¿cómo se llamaba? LocID. LocID, sí. LocID. LocID menor que 900. Entonces, una vez hecho eso, nuestro dataset, nuestro data frame ya va a ser más pequeño. Sobre ese data frame pequeño vamos a realizar el añadido de la columna en cuestión y yo creo que ahí sí va a poder quedar de manifiesto esto que estamos tratando de ver. Profe, sería el LocID, profe. ¿Cómo? Ahí, LocID. LocID, claro. tiene razón. Con mayúsculas, LocID. No. Es loc en minúscula y ID en mayúscula. No, Es gracioso, ¿no? Ahí está. Cuando uno tiene los dedos con guante, gato con guante no caza ratones, dice el refrán, ¿no? Ahí está. Bueno, perfecto. Fíjense que acá queda maravillosamente de manifiesto el que hubiera podido ser el moco. Observen esta fila. Dice que para Afganistán, en el año 2100, teníamos esa población. ¿Ok? Y dice que para Albania, en el año 1950, el año anterior, era esta población. La misma que la de acá. ¿Ven? Y nos hemos cambiado de país. ¿Está? Y eso es lo que comentaba recién uno de ustedes, que manualmente habrá agarrado un for y habrá puesto los NaN en todos los lugares donde me cambiaba de país. Acá. ¿Sí? Pero exactamente esa es la situación. ¿Ah? Que insisto, a la luz de los datos que tenemos y de lo que nos interesa trabajar, esto no es un problema real. ¿Sí? Porque los conjuntos de registros en los cuales se va a producir esta traslación de un dato erróneo para acá son conjuntos que yo no voy a mirar después. ¿Sí? Por eso lo aclara perfectamente bien Maxi en lo que él hizo acá. ¿Sí? Así que voy a dejar las cosas como estaban, Maxi. Esto lo voy a sacar. Vamos a dejar tal cual tu experimento así. Y además me cuelgo mirando cosas y metiendo mano y no debería, porque si no se nos acaba el tiempo. Así que prometo quedarme más calladito y dejarte hablar a vos. Continúa, Maxi, por favor. Una vez que ya desplazamos el dato, o sea que perdón, que agregamos la columna y desplazamos el dato, los datos, perdón, ahí sí filtro por país, por los países solos, que eran los ID menores de 900, el var ID 2 es el medium, y después entre las dos fechas solicitadas. Perfecto. Eso me va a dar. Y creo otra columna. Bien. Que se llama crecimiento, que ahí es donde yo voy a medir la tasa de crecimiento anual, que es el cociente entre la población total y la población del año anterior, le resto 1, le multiplico por 100 y lo redondeo en 2 decimales. Para darle formato de porcentaje. Claro, eso es para darle formato de porcentaje. Y después de esto, ¿no es cierto? Si la población actual es 120 y la población del año pasado era 100, el crecimiento fue un 20%. Entonces, ¿qué hago? Si yo divido 120 dividido 100, me va a dar 1,2. Si le resto 1, me queda 0,2. Y si el 0,2 lo multiplico por 100, me queda 20, que es el 20%. Es una mínima pieza chiquitita de álgebra que hizo ahí. Está muy bien. Bueno, y después por resumo los valores con el group by, como me interesaba saber la tasa de crecimiento por país, tomo el país como el criterio para el filtrado y a la columna crecimiento, que es la que calculé recién, le tomo el promedio. Entonces le pido que me dé el promedio de la tasa de crecimiento por país. Sí, esto no es lo que yo pretendía y ahí hago media culpa, tengo que haber expresado mal la petición. Lo que me interesaba era que pudieran monitorear, que pudieran tener desagregado. O sea, a mí me alcanzaba con esto, digamos. ¿Sí? Porque esto es un indicativo muy mentiroso, esto dice muy poco, Maxi. ¿Sí? Yo después lo calculé, busqué la tasa media y da casi igual. Sí, pero lo que digo es esto, a ver. Si nosotros tenemos la posibilidad de saber
año tras año cuál fue la tasa de crecimiento en Argentina en este periodo, ¿sí? Este renglón lo que está haciendo, este renglón lo que está haciendo es generar un grupo más pequeño que diga, en Argentina el promedio anual durante esos 20 años fue tanto. Por supuesto que va a dar. Si de esos 20 años, en los primeros 10, veníamos tipo conejos reproduciéndonos a lo loco, los argentinos. Y los segundos 10, entramos en una especie de abstinencia sexual masiva y nadie se reprodujo. ¿Sí? Cuando vos hagas el promedio y lo multipliques por la población, te va a dar exactamente el mismo número. Pero lo que está haciendo esto en definitiva es enmascarar la realidad de crecimiento año tras año, que de hecho ya la tengas calculada acá. ¿Mm? Es muy, muy finita y está muy bien planteada la intención, o sea, lo que vos interpretaste que yo quería, y por eso digo, hago media culpa, sin duda he sido yo el que se expresó mal. Pero no me interesaba el promedio de las tasas de crecimiento en el periodo. Me interesaba la tasa de crecimiento año tras año. Lo que pasa es que cuando uno se refiere a la tasa de crecimiento poblacional entre un año y otro, puede ser que se utilice o que se mal utilice, como lo hice yo, la palabra media, el crecimiento poblacional en medio del año. ¿Por qué se dice medio del año? Porque en realidad la población crece día a día, minuto a minuto. Entonces, cuando uno saca el índice anual, es el índice medio de ese año. Pero no pretendía yo que hiciera la media de las medias, que es lo que vos obtuviste acá. Bueno. ¿Está? Independientemente de eso, creo que es interesante reseñar el cálculo que hiciste porque tiene que ver con lo que habíamos nombrado acá, en el Excel, ¿sí? En vez de contar acá, lo que hizo él fue justamente la función de sacar la media, ¿ven? Min. ¿Está? Es exactamente eso lo que hizo. Él tenía acá desagregado país, año y tasa de crecimiento de ese año. Separó por país, ¿sí? Separó por país y para todos sus datos juntos, mientras dijera el mismo nombre de país, calculó la media de todo el periodo, de esos 21 años. Por eso es que finalmente se ve como aquí lo presenta perfectamente bien tabulado. ¿Mm? Pero y entonces, ¿cómo era el que sigue? Simplemente había que ver cuáles los 10 que tuvieron en algún periodo de un año la mayor tasa de crecimiento, porque yo lo que ahí hice fue sacar los 10 máximos de la media. O sea, tuvo el mismo país 10 veces porque tuvo la mayor tasa de... Claro. No, está bien lo que vos decís, sí. Se ve que cuando lo redacté tuve un criterio y ahora que estoy viendo mi redacción tuve otro. Sí, no hay forma de que respondas la pregunta esta si no lo resumís a un dato por país. Está correcto lo que vos decís, está correctísimo. ¿Sí? Bueno, y eso. Después lo que hice fue con con el N largest y saqué los 10 máximos de ordenar, por eso antes lo había puesto en una variable que se llama ordenar, para que me hacía un poco más fácil después armar el código. Y en la que sigue, que pedían las 10 menores, puse el N smallest. Bien, que esto lo podrías haber hecho así, o si no, otra estrategia que se le ocurra a alguien, que no sea usando el N largest y el N smallest. Ordenarlos. Claro, ordenarlos, y con el punto log se quedan con los primeros 10 o con los últimos 10. ¿Sí? Del conjunto ordenado. Pero bueno, por caso es exactamente lo mismo. Bárbaro. Quiere decir que en ese periodo la población de Qatar subió un 8 y pico % medio anual. Quiere decir que ¿cuánto subió la población de Qatar en esos 21 años? 21 por esto. ¿Se dan cuenta? O sea, más que duplicó su población Qatar en esos 21 años.
Porque insisto, por la naturaleza del dato que vos generaste, es el crecimiento poblacional medio anual a lo largo de esos 21 años. ¿Sí? Quiere decir entonces que entre el 2000 y el 2021, entre el 2000 y el 2020, que ahí tenemos abarcado, por eso yo decía 21 años, porque el periodo hay 21 años, tenemos 21 por esto. Eso es lo que creció la población de Qatar. Claro, un 8% cada año. Cada año de esos 21. Por eso lo tengo que multiplicar por 21 para saber cuánto creció. Está bien. Y así para abajo. Y lo mismo esta decreció. En Lituania hay un poquito menos de gente. Hay casi un 30% menos de personas en el 2020 que en el 2000. ¿Sí? Excelente. Bueno, después hacías unas gráficas acá, ¿sí? Fabricó una tablita Sí. para Argentina, Maxi, contanos un poco. Y ahí lo que hice fue filtrar del data frame a Argentina, Exacto. a un medium en el periodo 2000-2020, Sí, señor. y lo que hice fue como una tabla tipo de doble, filtré dos columnas, que eran los años y la población Eso, total. trajiste dos porque tampoco le puede pasar a punto plot. ¿O cuál usaste? Sí, punto plot. No le puede pasar un conjunto de demasiados datos porque te los va a interpretar como él quiera. Te va a hacer cualquier cosa. Exacto. Le pasó solamente dos datos. El año, que lo toma como información de serie, ¿sí? Sería el eje horizontal. Y la población, que la pone en el eje vertical. Y punto plot, poniéndole este parámetro, hace el gráfico de barras. De barras. Exacto. Él ahí le está expresamente diciendo cuál de los dos datos que viene en ese diccionario, o data frame es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál de los dos datos va a usar en el eje horizontal y cuál de los dos datos va a usar en el eje vertical? Y entonces no habría, ahora me pregunto, la verdad que no lo probé, quizás arriba no hacía falta traerlos si yo los definía, los ponía abajo. Si yo saco No va a haber ningún problema, claro, podrías haber traído más datos, total, vos acá estás haciendo explícito cuáles son los dos que, ¿sí? Tienes razón. bien, eso no sabía. Esta Y joya. después, Que se nota el crecimiento poblacional, que fíjense que acá hay una cuestión interesante que se podría trabajar también. Cuando uno mira un dato tan grande, visto de lejos, yo estoy más o menos a unos 70 centímetros de mi pantalla. Si me voy hasta la cocina y miro la pantalla, esto es una recta. Y estoy seguro que si nos ponemos más finito a mirar, vamos a ver que esto no es tan así, no es tan una recta. Entonces sería interesante que esta barra, en vez de empezar en 0, empezará, por ejemplo, en 35 millones de tipos. ¿Está bien? En 35.000 sería. Y notaríamos que esta curva ya es una curva que tiene sus curvaturas, digamos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahí podríamos modificar el dato acá, ¿sí? En vez de traer, no sé si lo podemos hacer acá mismo, tendríamos probablemente que generar una nueva columna trayendo este dato menos 35.000. ¿Está? Yo lo hice con línea, profe, y me quedó más o menos como dice usted, arranca con otra escala. Claro. Y también hay un parámetro, sino que uno le puede poner acá, poner un parámetro que sea el rango de valores para la variable, para el eje vertical, ¿sí? Y tampoco me lo acuerdo de memoria. Habría que googlear. ¿Mm? ¿Alguien lo sabe? Si no, lo googleamos. no, Pero esto es Matplotlib, me faltó.
Ah, sí, con líneas se nota bastante mejor. Claro. Con el gráfico de línea. Como dice Denis. A ver si alguien lo ve antes que yo. Ilim, aparentemente, y tiene pinta de ser una tupla. ¿No? Ilim. Vamos a ver si con una tupla no funciona. Medio arriesgado, pero vamos a ver. ¿Funciona? ¿Ven lo que logré con este parámetro? Le dije que quiero que mi eje Y comience en 35.000 y termine en 45.000. Que me quede corto, me parece, con 45.000. Vamos a poner un poquito más. Ahí está. ¿Mm? Y todavía sigue viéndose bastante lineal, la verdad. Pero bueno, si lo cambiamos por líneas, para cambiarlo por líneas, simplemente omitiendo este parámetro, yo creo que ya se cambia por líneas. Se sigue viendo bastante lineal. Sí, por eso yo lo puse en barra. ¿Quién lo ve medio curvado, digamos? No, es línea. Ah, alguien dijo que se le veía curvado cuando lo cambió por líneas. Ah, no, que se ve recto, se ve más pronunciada la línea recta hacia arriba, pero no es curvo. No se nota muy curvoso, ¿no? No. Bueno, y acá está separado por varones y mujeres. Pero hay que tener cuidado. O sea, yo cuando en un trabajo, en mi trabajo anterior, tuve la experiencia de que presentamos un gráfico así y tuvimos problemas. Porque mucha gente, obviamente, el gráfico es bastante, lo que se usa es para que vos muchas veces tengas un vistazo rápido de los números y si vos ves el gráfico anterior, la verdad que es como que pensás que la población de Argentina medio que se dispara. Si no lo lees al gráfico, y tuvimos un problema porque por una mala lectura del gráfico, me acuerdo patente, se tomó mal una decisión. Ah, la mierda. Y claro, porque era como eso, no, mira cómo crece. Y era porque nada, se habían achicado los ejes. Entonces de ahí tomé la costumbre de, en realidad me gusta más trabajar con el eje entero, aunque pero es una cuestión personal, ¿no? Depende también No del es dato. personal. Yo estoy completamente de acuerdo con vos. Nosotros estamos investigando datos ahora, no es que le vayamos a mostrar eso al cliente. Yo estoy 100% de acuerdo con vos, ¿eh? Porque la intención del gráfico es presentar información. Quien mira el gráfico tiene que poder tomar decisiones o poder por lo menos comprender una realidad. El gráfico comunica. Y si el gráfico, por más que tenga el eje acá indicado, no está comunicando muy fielmente, la lectura puede ser incorrecta. Ustedes no han visto cómo cuando le preguntan a Google, por ejemplo, cuál es la evolución de la cotización del dólar o de lo que sea, si están mirando una acción o lo que fuere, les muestra unas gráficas de eje desfasado donde parece que de la mañana al día siguiente se hace millonario porque se quintuplicó y en realidad no. Está haciendo un recontra zoom. Hay que ser cuidadoso con eso. Yo comparto plenamente tu observación, Maxi, ¿eh? Bueno, muy bien. Y acá muestra en un grafiquito de torta cuál es la población en el año 2020, solamente el año 2020, para Argentina y sus países limítrofes. Acá me pareció interesante esto que puso acá, ¿eh? Que se hubiera podido filtrar antes, Maxi, para no hacer semejante lío. Y ahora me acuerdo con él, sí, yo me acuerdo. Todos los or, ¿viste? Hubieras podido hacer un filtrado del data frame primero y después simplemente mostrar.
¿Mm? Pero bueno, está perfecto eso. Muestra la población del año 2020 de Argentina y todos los países limítrofes, y después simplemente muestra, en este caso lo hizo usando Matplotlib, ¿ven? Ya no es el método plot de pandas, que no sé si no debe aceptar el parámetro kind que uno ponga py. No lo probé, o no lo recuerdo por lo menos. Busqué el Matplotlib. Pero en el Matplotlib te lo hace así, tiene una flexibilidad mayor el Matplotlib que pandas, por esto que comentábamos vez pasada. La parte gráfica de pandas está construida sobre Matplotlib y hace una abstracción de muchos de los atributos propios de Matplotlib. Entonces a lo mejor no me deja tunear tantas cosas, como por ejemplo esto de que salgan los porcentajes escrititos en cada una de las porciones de la torta. ¿Sí? Que es lo que él define acá. Pero bueno, está excelente. Está muy bien. Bueno, ahora sería interesante, y con esto los voy a dejar trabajando y pensando todos para nuestro próximo encuentro. Yo para nuestro próximo encuentro ya voy a hacer un cierre de esto, así que necesitaría, vamos ahora, se acabó la parte de ver lo que hicieron, en el caso solamente vimos a Maxi, y tengo para revisar otros 2 que ya vi, que me mandaron el archivo de código en .py, digamos, tengo casualmente cargado uno acá en mi Spider, el de Jonathan, por ejemplo. También vale que lo manden así, está excelente. Jonathan fue muy prolijo, hizo lo mismo que Maxi, solo que en vez de armarlo en celdas de un notebook de Jupyter, simplemente fue planteando en comentarios cada cosa y el fragmento de código. Yo puedo ir corriendo pedacito por pedacito el código de Johnny y voy a leer exactamente lo que él quiso producir. Y sigue una estrategia distinta en algunos cálculos. Por ejemplo, fíjense acá, ¿no? Él agarra la población total, le resta la masculina y la femenina como para ver dónde tiene un hueco. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor él no sabía que podía buscar los NaN con el isNull o todo esto que vimos al principio de la hora de hoy. Entonces, me parece muy destacable esto. Es decir, porque es parte de la esencia y creo que lo hemos conversado en la clase anterior o la otra. Acá está bueno saber todo lo que hay, sí, pero mucho más bueno que eso todavía está saber cómo me las arreglo con lo que sé para obtener lo que necesito. ¿Se dan cuenta la moraleja, digamos, que quiero dejar sentada? Acá todos entienden este fragmento de código chiquitito, Sí. sin ver ni de dónde viene ni nada, no hace falta que nos fijemos. Pero está claro que está haciendo él, está fabricando una columna, ¿sí? Que lo llamó pop versus pop mf, ¿sí? En la que está haciendo, ¿qué está poniendo esta columna? La población total, menos la masculina, menos la femenina. Eso debería dar 0, si los datos están bien. Entonces dice, bueno, cuando ahí tengo de 500 tipos de diferencia en adelante, bueno, esos son los datos que me interesan y quiero chusmear qué pasa ahí. Está muy bien. Bueno, digo, así tengo 2 y uno que me dijo que me lo había subido ahora durante la clase. Me haría falta la producción de todos, chicos, absolutamente de todos, ya sin más dilaciones, porque si no nos vamos a ir mirando este data frame de la ONU hasta que se nos acabe la materia y tengo mucho material, pero mucho más jugoso para trabajar con ustedes, ¿sí? Así que para la clase que viene yo les pido que el que no lo logró terminar, por favor lo termine. Lo que han hecho sus compañeros está publicado. A ver, no le estoy pidiendo copia y pegar lo que hizo Johnny y cambiarle el nombre abajo para que diga Pepito. Porque eso no me sirve ni a mí ni a Pepito. ¿Está? Voy a poner para que nos veamos la trucha, porque si no siguen viendo mi pantalla nomás. Eso no me sirve ni a mí ni a Pepito, decía. ¿Sí? La idea es que cada uno lo produzca. En el caso de Alan decía, por ejemplo, que estaba un poco complicado con lo que era pandas. Bueno, tenés la oportunidad, Alan, de revisar durante esta semana. No te va a llevar demasiado tiempo. Si vos querés conocer pandas de punta a punta y ser el Pandas Master, te llevaría probablemente unos 6 meses de trabajo solamente a eso. Si pasaras a trabajar 8 horas diarias y estudiar pandas, tal vez 6 meses te alcancen, tal vez te falte. Sí, de una. No es el objetivo, no pretendo eso.
Pero si vos vas a estar viendo el código que escriben tus compañeros y hay un renglón que no entiendes por qué, va y googlea específicamente eso. Hay un punto group by. Voy a decir, ¿para qué el group by? Bueno, ven acá y te fijas. O un punto plot. Bueno, para esto el punto plot. No me están mirando, ¿cierto? Sí, sí. Digo, que- es un vi proceso que que no podés llevar los adelante. apuntes estaban muchas de las cosas que queremos solucionar en los ejercicios. También, bueno, voy a usar la documentación de Pandas. Me parece re útil. Sí, Nada, sí, eso. es buenísimo el sitio de Pandas, yo se lo súper recomiendo. Pero lo que me hace falta, sí, insisto en esto, no solo es que me completen en el IES virtual todos, pero todos y cada uno de ustedes tenga hecho y resuelto esto, porque insisto en esto, muchachitos, es la posibilidad que tenemos de calentar motores. El trabajo práctico que sigue ya es evaluativo, ¿sí? Y va a ser sobre otro data frame que nada que ver, de otra cosa, totalmente distinta. ¿Sí? Entonces, aprovechen esta oportunidad de ir viendo y comparando sus códigos y aprendiendo y cubriendo los huecos que tengan. Y los que sí lo hicieron, bueno, y los que no también, a ambos, les voy a agregar una consigna fundamental. Cuando uno está haciendo análisis de series de tiempo, esto es una temática específica dentro de lo que es análisis de datos. Hay una temática en particular, que hay hasta libros escritos sobre esto, que tiene que ver con el análisis de series de tiempo. No es lo mismo cuando yo grafico con barras, qué sé yo, si yo tuviera una barra para indicar el sueldo de cada uno de nosotros, tendríamos los nombres abajo y un montón de barritas que nos dice cuánta plata gana cada uno. ¿Está bien? Es una foto. Es una foto, ¿está bien? ¿Se entiende lo que digo? Si se trata de la producción o de los alumnos del instituto, ¿sí? ¿Cuántos alumnos tengo en cada carrera? Quiero la foto de hoy. Entonces voy a tener abajo, en los rótulos del eje X, una barrita per cada carrera del instituto. Entonces tengo la foto que me muestra cómo se distribuye esto. La puedo ordenar o no. Todo eso es chablable, ¿sí? Barras que estén ascendentes, descendentes o desordenadas, no interesa. Pero es una foto. Las series de tiempo no son fotos. Son películas. ¿Estamos? Son películas. Cada barra que continúa a la derecha de la siguiente, la siguiente, la siguiente, está marcando un año más, un día más, un minuto más, lo que sea, la escala de tiempo que tengamos. Pero es una película, entonces requiere de un enfoque distinto, de una parada distinta frente a cómo visualizo y cómo interpreto esos datos. ¿Sí? Entonces ahora les pongo este escenario. Pónganse un momentito, presten atención. Ya los largo en 5 minutitos. Pensemos en este escenario, ¿sí? Ustedes son dueños de una empresa, ¿sí? Son dueños de una empresa. ¿Ah? Y les interesa, como todo dueño de una empresa, ganar plata, ¿sí o no? Supongo que sí. ¿Ah? Sin embargo, la realidad de las empresas en el mundo, y en nuestro país más, es que no siempre se gana plata. A veces se pierde. El asunto es que a largo plazo la ecuación me sigue cerrando. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto esto. Resulta que en el año 2000 ustedes ganaron, vamos a poner una unidad monetaria que no esté afectada por inflación. Lamentablemente no queda otra que nombrar el dólar como ejemplo, pero no es el que más me gusta. Pero imaginemos que en el año 2000 la empresa ganó, qué sé yo, $100.000, ¿sí? Al fin del año. En el año 2001 ganó $80.000. En el año 2002 ganó $50.000. Y en el año 2003 ganó $5.000. ¿Qué opinan? ¿Puede repetir, profe? ¿Eso? Sí. Mejor que repetirlo lo voy a dibujar porque de palabra hay veces que la sola comunicación oral hay veces que no es suficiente. O sea, habría que tener en cuenta la inflación que tuvo en ese No, periodo de olvidémonos, tiempo. hagamos cuenta que estamos viviendo en el mundo ideal sin inflación. Sí, es más, si en vez de hablar de dólares podríamos hablar de, no sé, de pepitas de oro, no sé. Una unidad de medida que sea totalmente ajena a los efectos de la inflación, porque lo que quiero mostrar o representar es otra cosa.
Y está buenísimo lo que vos decís, Denis, respecto a la inflación, porque también es una temática muy interesante. Hay dos tipos de gráficas o dos tipos de cosas a considerar como distintas a lo habitual. Una son las series de tiempo y otras son las gráficas que tienen que ver con dinero, pero en diferentes momentos, que también son series de tiempo. Pero si uno hace un análisis financiero en el tiempo, tiene que actualizar todos los valores. ¿Qué quiere decir actualizar los valores? Traer inflación mediante a cuánto valdría hoy ese dinero puesto en el pasado. ¿Sí? Miren, supongamos así. Vamos a suponer una gráfica, ¿sí? Donde tenemos, perdón la improlijidad, pero bueno, estamos medio apurados. Pongamos que acá tenemos el año. Acá tenemos el año, vamos a ir más acá en el tiempo, 2010, 2011, 2012, 2013 y así, ¿sí? Sucesivamente. Y acá tenemos la ganancia o el resultado económico que tuvo la empresa. ¿Estamos? Entonces, en el año 2010, esta empresa ganó esta cantidad de plata. ¿Sí? En el año 2011 ganó esta cantidad de plata. En el 2012 ganó esta cantidad de plata. En el 2013 ganó esta. Y en el 2014 ganó esta. Si estuviéramos en el año 2015, ¿cuál sería su estado emocional en este momento? Sí, ¿Ah? ¿Estaríamos todos un poquito nerviosos o no? sí. Bueno, estaríamos nerviosos. ¿Por qué estaríamos nerviosos? ¿Qué se observa acá? Y que hay una caída. Tendencia. Una tendencia negativa. Esto se observa que viene cayendo de esta manera. Entonces, ¿qué es esperable que pase acá? Y si no, ahí va a pasar acá. Voy a empezar a tener valores hacia abajo. Voy a empezar a tener rentabilidad negativa. ¿Sí? Porque la tendencia es hacia abajo. Sin embargo, mi balance el año 2014 me dijo que todavía es negocio seguir con la empresa abierta porque sigo ganando plata. ¿Tá? Pero esta información es fundamental porque me está mostrando de qué manera cambia. Imaginemos, en cambio, que la gráfica hubiera sido así. Ya ni siquiera le voy a etiquetar los ejes. Total, ya saben de qué estoy hablando. ¿Sí? Imaginemos que esto hubiera sido así. Yo acá tengo esta ganancia, acá tengo esta ganancia, acá tengo esta ganancia, acá tengo esta ganancia, acá tengo esta, acá tengo esta, acá tengo esta, acá tengo esta. Si ustedes fueran, vamos a cambiar el escenario, vamos a cambiar el rol. Supongamos que ustedes son inversores. ¿Pondrían guita en esta empresa puesto en este año? Sí, sí. Sí, Sí. pero claramente, ¿por qué? Porque mira cómo viene esto. Viene con tendencia hacia arriba. ¿Sí? Es más, si la gráfica hubiera sido así, ¿sí? Teníamos esto, después esto, después esto, después esto, después esto. Tuvimos esta curva, tuvimos así, después hizo así, después hizo así. ¿Está? Sí, está bien, esta es la foto completa, pero supongamos que nosotros estábamos parados en este instante del tiempo. ¿Sí? Y miramos esta proyección. Decíamos, no, yo acá no pongo guita ni loco, porque esto viene en baja. ¿Ok? En cambio, si estábamos parados en este instante del tiempo, fíjense la proyección como venía haciendo, yo diría, yo acá sí pongo plata. Voy a decir, bueno, pero pará, mira cuál fue el resultado acá y cuál fue el resultado hace 3 años atrás o 4 años atrás. La empresa estaba mejor hace 4 años que ahora. Objetivamente comparo a mi presente con 4 años en el pasado. ¿Y era más halagüeño el panorama hace 4 años que ahora? ¿O no? Y no, porque lo que yo tendría que estar mirando es la curva, es el cambio en la curvatura. ¿Sí? Entonces, y acá viene el pedido
para la clase que viene, a lo que ya tenían, le van a agregar un dato más, que es esto, es el cambio en la curvatura o la tendencia en el crecimiento poblacional. ¿Sí? Si estos fueran funciones y estuviéramos hablando de análisis matemático, lo que le estoy pidiendo que me grafiquen es la derivada y no la función. ¿Se entiende? ¿Han visto derivadas ustedes, no es cierto? Sí. Sí, profe. ¿Sí? O sea, lo que le estoy pidiendo es la aceleración de la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, eso se calcularía, digamos, con respecto al anterior, o sea, el actual menos el anterior. Exactamente, pero ojo, no es esta la gráfica, ¿eh? O sea, no estoy pidiendo esta gráfica. Específicamente, esta gráfica no, esta es la que ya han hecho. Sí, sí, sí. ¿Sí? Para esta gráfica, por ejemplo, que ustedes están observando acá, para esa gráfica que ustedes están observando ahí, lo que debieran representar, ¿sí? Es, digamos, la curva, ¿sí? Si una, vamos a hacer distinto el ejemplo, ¿sí? Si una población crece así, siempre parejito, siempre a la misma velocidad, es decir, si yo observo una recta acá, la aceleración es 0. ¿Está? La aceleración es en todos los periodos 0. O sea, sería así. Si acá está el 0. ¿De acuerdo? Si la gráfica, si la curva, en vez de ser recta, como yo la dibujé ahí, imaginemos que me equivoqué, y que la curva venía así, en ascenso, pero cada vez menos, se iba volviendo medio como logarítmica, ¿está bien? ¿Sí? Crecía, pero cada vez menos, la aceleración es negativa. ¿Se entiende? Y si venía rápido, pero después frena, lo que voy a observar es que esta gráfica va a bajar. Y si después vuelve a tomar envión, va a subir. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que van a tener que hacer es un cociente entre la tasa actual y la tasa anterior para sacar la aceleración. ¿Se comprende lo que quiero que investiguen? Y tienen que, además de eso, pensar cómo me lo van a informar para que yo pueda hacer cierta lectura, pueda entender de cierto modo el fenómeno poblacional de la Argentina. Lo pueden hacer con Argentina, por ejemplo, y con Chile, para tener dos comparativas en la misma región. Y capaz que lo pueden comparar, qué sé yo, con Francia o con Italia, que son países que conocemos, tienen una pirámide poblacional invertida. Ustedes saben cómo es, ¿no? La pirámide poblacional típica se dibuja así, se le llama pirámide porque tiene forma así, saben poner acá las mujeres, acá los varones, y estos son los rangos de edades que tienen, ¿no? Entre 0 y 2 años, entre 2 y 5, ¿sí? Entonces, es como se compone la población de un país. Entonces, año tras año, uno puede ir viendo cómo evoluciona. En lo normal, en los países en desarrollo, es que esto tenga forma de pirámide. Hay más gente chica que gente grande. O sea, nos reproducimos más de lo que nos morimos, sería, en Argentina. El problema de las capitales o de los países europeos es que esa figura está invertida. Tiene lo que se llama pirámide poblacional invertida. Tiene así. Bueno, no tan así. Pero una cosa así. Tienen más gente grande que gente chica. O sea que a medida que estos se vayan muriendo, los que vienen por atrás son cada vez menos. Son poblaciones que están tendiendo a desaparecer. ¿Se entiende la idea de lo que quiero que obtengan? Yo se los voy a escribir, no se preocupen. Yo lo voy a dejar por escrito en la publicación del video de hoy, por si alguien no estuvo presente. Pero eso es lo que quiero que le agreguen al informe que ya tienen que traer. Entonces, los que ya tienen el informe hecho, fantástico. Les queda solo un indicador que calcula. Y los que no lo tienen, pongan las barbas en remojo, viejo, porque para el lunes que viene esto tiene que estar absolutamente terminado. Todo el mundo. ¿Está? ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por mi parte, yo los libero hoy.
no tengo más que decirles. Un gusto de verlos. Y por supuesto, durante la semana, yo les dije esto la vez pasada, pero no me dieron mucha pelota. Durante la semana tenemos que trabajar en esto. Entonces aprovechen, durante la semana tenemos un grupo de WhatsApp donde uno puede formular una pregunta de grupo y los otros lo van viendo y lo van contestando. Yo también, por supuesto. No esperen que llegue el lunes y esto sea otra vez un lío. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Bueno chicos, que anden muy bien. Chao. Les mando un abrazo, que tengan linda semana. Gracias. Chao. Chao, adiós. Chao.